El aire está pesado, cargado de una expectativa casi insoportable. ¿Lo sientes? Es el silencio de los cielos, un silencio tenso, que presagia algo grandioso, algo que está a punto de irrumpir. Hay una batalla invisible sucediendo, una presión espiritual que intenta sofocar la esperanza, que intenta mantener las puertas cerradas, que intenta silenciar la voz de la fe. Mira a tu alrededor, ve los rostros. Cada uno trae una historia, una carga, una oración no respondida, un sueño aplazado, una promesa que parece haberse perdido en el eco del tiempo. Hay cadenas que no podemos ver, forjadas en el miedo, en la duda, en las decepciones que se han acumulado como polvo sobre el alma. Hay muros invisibles, levantados ladrillo a ladrillo por el dolor, por el rechazo, por la sensación de que, no importa cuánto luches, el avance siempre es impedido. La escasez no es solo financiera, es escasez de paz, escasez de alegría, escasez de salud, escasez de propósito, escasez de la propia manifestación del poder de Dios en áreas cruciales de la vida. Y el enemigo, astuto, susurra mentiras, reforzando la incredulidad, alimentando la apatía, empujando a la postergación que aplaza el clamor, que aplaza la búsqueda, que aplaza el encuentro con el milagro. Hay una pregunta silenciosa que resuena en muchos corazones esta noche sagrada. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo la espera? ¿Hasta cuándo la lucha solitaria? ¿Hasta cuándo el cielo parecerá de bronce sobre mi cabeza? Esta pregunta no es un signo de debilidad, sino un grito de un alma que anhela más, que sabe que hay más, que se niega a aceptar la limitación como su destino final. Este Viernes de Milagros no es solo un día más en el calendario, no es solo un servicio más, no es un ritual vacío, es un punto de encuentro divinamente agendado. Es una arena espiritual donde la fe se convierte en el arma más poderosa y la palabra profética, la llave que destraba lo imposible. La atmósfera está cargada porque el cielo está inclinado. Los ángeles están en posición, expectantes, aguardando el comando, aguardando la palabra que liberará la intervención divina. ¿Sientes el peso? Es el peso de la gloria que está a punto de manifestarse, pero también el peso de la resistencia espiritual que intenta impedir esa manifestación. Es la batalla entre la promesa y la presión, entre la fe y la incredulidad, entre la luz y las tinieblas. Y en esta batalla necesitamos una palabra, un comando, un decreto que venga directamente del trono, que resuene con la autoridad del propio Creador. Necesitamos algo que no solo pida, sino que ordene. Algo que no solo espere, sino que fuerce la apertura. Algo que no solo toque, sino que rasgue el velo. Y esa palabra existe. Fue pronunciada por labios divinos, cargada con el poder que creó los mundos, con la autoridad que somete infiernos. Esa palabra es Efatá. Hoy es Viernes de Milagros. El poder de Efatá se manifiesta ahora. El cielo no solo te observa, sino que te convoca para algo extraordinario. Este no es un día común, sino el momento agendado por el Creador para tu victoria. Una voz profética rompe barreras y una palabra de autoridad resuena en tu espíritu. Efatá, ábrete. Este decreto implacable destruye muros invisibles, deshace cadenas de duda y derriba argumentos que te mantienen preso. La palabra Efatá, en su esencia, es un comando arameo que significa ábrete. Su primera y más notable aparición bíblica está registrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. La narrativa nos presenta a Jesús en una región pagana, la Decápolis. Le trajeron un hombre que era sordo y apenas podía hablar. La situación de este hombre era de aislamiento. La sordera lo separaba del sonido del mundo, de las voces de las personas, de las palabras de amor,
instrucción o consuelo. La dificultad en el habla le impedía expresar sus pensamientos, sentimientos, necesidades y, quizás lo más crucial, conectarse plenamente con los demás. Vivía en un mundo de silencio, un mundo de comunicación limitada, un mundo donde la plenitud de la interacción humana y la comprensión de lo divino a través de la palabra hablada le eran negadas. Jesús, con su compasión divina, llevó al hombre aparte, lejos de la multitud. Este detalle es significativo. A veces, el milagro sucede en un lugar reservado, íntimo, donde solo tú y el Maestro están presentes. Puso los dedos en los oídos del hombre, escupió y tocó su lengua. Estos gestos pueden parecer inusuales para nuestra sensibilidad moderna, pero eran métodos de curación conocidos en la antigüedad, aunque con un significado simbólico profundo en las manos de Jesús. Los dedos en los oídos y el toque en la lengua simbolizaban el enfoque directo de Jesús en las áreas afectadas por la limitación del hombre. Y entonces, mirando al cielo, Jesús suspiró profundamente. Aquel suspiro no era de cansancio o frustración, sino de una profunda empatía con el sufrimiento humano, y quizás de una conexión con el Padre Celestial, de donde venía todo el poder. Y entonces, con autoridad incuestionable, pronunció la palabra Efatá, que significa ábrete. En el mismo instante, los oídos del hombre se abrieron, su lengua se soltó y comenzó a hablar claramente. El milagro fue instantáneo, completo e innegable. Aquel hombre, antes aislado en su silencio, fue reintegrado a la comunidad sonora de la vida, capaz de oír y de hablar, de dar y de recibir, de conectarse y de ser comprendido. La orden Efatá no fue una petición, sino un decreto. No fue una sugerencia, sino una imposición de la voluntad divina sobre la limitación humana y, sí, sobre las fuerzas espirituales que podrían estar detrás de aquella aflicción. Ahora, transportemos esta palabra poderosa del contexto físico al contexto espiritual que nos reúne en este viernes de milagros. La sordera espiritual es la incapacidad de oír la voz de Dios, de discernir sus planes, de captar su orientación, de oír las promesas que Él tiene para nosotros. La mudez espiritual es la incapacidad de clamar, de declarar la fe, de profetizar sobre la propia vida, de alabar a Dios en medio de la adversidad, de usar la boca para liberar el poder que nos fue dado. Y, así como el hombre en Marcos 7 estaba preso por limitaciones físicas, muchos de nosotros estamos presos por limitaciones espirituales que se manifiestan en todas las áreas de nuestra existencia. El cielo puede parecer cerrado, las oraciones pueden parecer no pasar del techo, la visión puede estar oscurecida, las bendiciones pueden estar retenidas. El velo de la incredulidad, como se mencionó en la premisa, es una barrera formidable. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 16, habla sobre un velo que cubre el entendimiento de muchos cuando leen las escrituras del Antiguo Testamento, impidiéndoles ver la gloria de Cristo. Ese velo es removido en Cristo. Pero hay un velo de la incredulidad que va más allá de la comprensión de las escrituras. Es un velo que cubre nuestra percepción de la realidad espiritual, que nos impide ver el poder de Dios en operación, que nos hace dudar de sus promesas, que nos paraliza ante los desafíos. Nos dice, eso es imposible, no eres digno, a Dios no le importa, nunca va a cambiar. Ese velo es tejido con los hilos de la experiencia negativa, de las palabras de desaliento, de los fracasos del pasado, y es reforzado por el enemigo para mantenernos ciegos a las posibilidades divinas. Efatá, en esta noche, es el decreto que rasga ese velo. Así como el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo en la muerte de Cristo, Mateo 27:51,
simbolizando el acceso directo a Dios. Efatá rasga el velo de la incredulidad que nos separa de la manifestación de su gloria en nuestras vidas. Las tinieblas que nos ciegan no son solo la ausencia de luz física, sino la influencia espiritual que distorsiona la verdad, que genera confusión, que esconde el camino, que nos hace tropezar. Juan 1:5 declara que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la prevalecieron. Pero, muchas veces, permitimos que las tinieblas nos rodeen, que la negatividad domine, que la desesperanza dicte nuestros pasos. El enemigo opera en las sombras, plantando semillas de miedo y duda, y esas semillas florecen en un ambiente de oscuridad espiritual. Isaías 62:3 profetiza: «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Hay tinieblas en el mundo, sí, pero la promesa es que la gloria de Dios se manifestará sobre su pueblo, y esa gloria es luz. Efatá, como cuchillas afiladas, corta esas tinieblas. Es la orden para que la luz divina penetre donde hay oscuridad, revelando lo que estaba oculto, disipando la confusión, mostrando el camino. Donde hay oscuridad en tu mente, Efatá, que la luz de la verdad de Dios corte la mentira que te aprisiona. Donde hay oscuridad en tus emociones, Efatá, que la luz de la esperanza disipe la nube de tristeza y desesperanza. Donde hay oscuridad en tus circunstancias, Efatá, que la luz del favor divino ilumine el camino hacia la solución y el avance. Declaro sobre ti en esta noche, en el nombre de Jesús, Efatá, que la luz de Dios rasgue las tinieblas que intentan cegarte. Las cadenas espirituales que se rompen son reales. No son visibles a los ojos naturales, pero sus efectos son dolorosamente tangibles. Son las cadenas del miedo que te impiden avanzar, las cadenas de la duda que te paralizan, las cadenas de la postergación que te mantienen estancado, las cadenas de la apatía que enfrían tu fervor, las cadenas de patrones de pensamiento negativos, las cadenas de adicciones, las cadenas de relaciones tóxicas, las cadenas de maldiciones generacionales, las cadenas de enfermedades persistentes, las cadenas de escasez que se repiten. Piensa en la historia de Pablo y Silas en la prisión en Hechos 16:25-26. Estaban encadenados en lo más profundo de la prisión, en una situación humanamente imposible. Pero a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Y qué sucedió? Hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movieron e inmediatamente todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La oración y la alabanza en medio de la prisión, en medio de las cadenas, liberaron el poder de Dios. Pero antes de la oración y la alabanza, o junto con ellas, había una fe que declaraba la libertad. Efatá es la palabra que resuena en el reino espiritual y causa un temblor, una sacudida que no solo abre las puertas, sino que, crucialmente, rompe las cadenas. Isaías 61:1 habla sobre el Mesías siendo ungido para proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los que están atados. Jesús leyó ese pasaje en Lucas 4:18 y declaró que se cumplía en él. Él vino para liberarnos. Efatá es la voz de su autoridad liberando esa libertad sobre tu vida ahora. Oye el crujido, es el sonido de las cadenas rompiéndose, cadenas de enfermedad, Efatá. Cadenas de escasez, Efatá. Cadenas de miedo, Efatá. Cadenas de duda, Efatá. Cadenas de adicciones, Efatá. Cadenas de limitaciones, Efatá. Se están rompiendo ahora, en el nombre de Jesús. Siente el peso saliendo de tus hombros. Siente la libertad entrando en tu espíritu. La promesa de milagros planea,
densa y palpable, en el aire de este viernes de milagros. La promesa de milagros no es una teoría teológica distante, es una realidad presente para aquellos que creen. Jesús dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto incluye milagros. El libro de Hechos está repleto de milagros que sucedieron a través de los apóstoles y de los primeros creyentes. Enfermedades fueron curadas, demonios fueron expulsados, muertos fueron resucitados, prisiones fueron abiertas, provisiones fueron multiplicadas. El mismo Espíritu que operaba en ellos, opera en nosotros hoy. El problema no es que Dios dejó de hacer milagros. El problema es que, muchas veces, nuestra incredulidad, nuestro escepticismo, nuestra resignación ante las circunstancias actúan como un bloqueo, un interruptor que apaga la manifestación del poder. La Biblia nos cuenta en Marcos 6:5-6 que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, su ciudad natal, a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad crea un ambiente hostil para lo sobrenatural, pero la fe crea un ambiente propicio. La expectativa crea un ambiente propicio. La proclamación crea un ambiente propicio. Efatá es la palabra que transforma la expectativa en realidad, que activa la promesa que está planeando en el aire. Es la orden para que la promesa descienda, se materialice, se vuelva tangible. La promesa de sanidad que necesitas, Efatá, que se manifieste en tu cuerpo ahora. La promesa de provisión que anhelas, Efatá, que las compuertas del cielo se abran sobre tus finanzas ahora. La promesa de restauración en tu hogar, Efatá, que la paz y la armonía sean restauradas ahora. La promesa de avance en tu carrera, Efatá, que las puertas se abran para nuevas oportunidades ahora. La promesa de liberación para un ser querido, Efatá, que la liberación se manifieste ahora. La promesa de un milagro en tu vida está planeando. Está aquí. Es palpable. Efatá es la orden para que aterrice, para que se convierta en tu realidad. La congregación reunida esta noche no busca solo palabras bonitas o un consuelo pasajero. Busca un toque. Busca una transformación. Busca la manifestación palpable del favor divino. Hay una sed en el corazón humano por una experiencia real con Dios, por ver su mano en acción, por sentir su poder de forma innegable. El favor divino no es solo una idea teológica, es una fuerza que puede cambiar tu vida, que puede colocarte en lugares que nunca alcanzarías por tus propios méritos, que puede abrir puertas que estaban cerradas, que puede darte una ventaja sobrenatural en medio de los desafíos. Piensa en José en Egipto, Génesis 39. Incluso como esclavo y luego como prisionero, la Biblia repetidamente afirma que Jehová estaba con José y que Jehová hacía prosperar todo lo que él hacía. Eso es favor divino en acción. Piensa en Esther, libro de Esther. Era una huérfana de una minoría étnica, pero halló gracia a los ojos del rey y fue elevada a una posición de influencia para salvar a su pueblo. Eso es favor divino. Piensa en María, la madre de Jesús. Lucas 1:28. El ángel Gabriel la saludó diciendo: «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella halló favor delante de Dios. El favor divino no es algo que conquistamos por nuestras obras, sino que es una gracia que recibimos por la fe. Y en esta noche, el objetivo central de la liturgia, el propósito que nos mueve, es invocar el poder de Efatá para liberar ese favor de forma abrumadora. Queremos invocar Efatá para abrir las compuertas celestiales. Malaquías 3:10 nos desafía a traer los diezmos y ofrendas a la casa del tesoro para que haya alimento en la casa de Dios.
y entonces probar al Señor, que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros una bendición tal que no habrá lugar suficiente para recibirla. Las ventanas de los cielos son las compuertas. Retienen las bendiciones. La incredulidad puede cerrarlas. La desobediencia puede cerrarlas. Pero la fe, la obediencia y el clamor profético pueden abrirlas. Efatá es la palabra que ordena la apertura de esas compuertas. Necesitamos invocar Efatá para desatar los nudos de la escasez. La escasez puede manifestarse de muchas formas. Falta de recursos financieros para pagar las cuentas, falta de salud para vivir plenamente, falta de paz en la mente para descansar, falta de alegría en el corazón para celebrar, falta de oportunidades para crecer, falta de relaciones saludables para prosperar emocionalmente. Estos nudos son ataduras que impiden el flujo de la vida abundante que Cristo prometió. Juan 10:10. El enemigo se deleita en mantener al pueblo de Dios atado por la escasez, porque la escasez genera preocupación, ansiedad, desesperación, y todo eso mina la fe y desvía el enfoque de Dios. Pero Dios es el Dios de la superabundancia. Alimentó a miles con algunos panes y peces, Mateo 14. Transformó agua en vino en abundancia, Juan 2. Suplió las necesidades de Israel en el desierto por 40 años, Deuteronomio 8:4. Es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que opera en nosotros, Efesios 3:20. Efatá es la orden para que esos nudos sean deshechos. Es la palabra que desata las finanzas presas, que desata la salud debilitada, que deshace la opresión mental, que libera la alegría represada. En esta noche declara con fe, Efatá, desata los nudos de la escasez en mi vida, desata los nudos de mis finanzas, desata los nudos de mi salud, desata los nudos de mi paz, desata los nudos de mi alegría, desata los nudos de mis oportunidades. Y necesitamos convocar Efatá para que un río de bendiciones inunde cada vida presente. La bendición de Dios no es una gotita, es un río. Ezequiel 47 describe un río que fluye del templo, un río que crece en profundidad y anchura, que trae vida por donde pasa, sanando las aguas muertas, haciendo crecer árboles frutales en sus riberas, trayendo abundancia de peces. Este río es una metáfora de la vida y de la bendición que fluyen de la presencia de Dios. Jesús habló sobre ríos de agua viva fluyendo del interior de aquellos que creen en Él. Juan 7:38. Esa es la promesa. No solo una bendición para ti, sino un río que fluye a través de ti para bendecir a otros. Efatá es la palabra que convoca a ese río. Es la orden para que el flujo irrumpa, para que las aguas de la bendición desborden, inundando cada área de tu vida. Inundando tu casa con paz, inundando tu familia con amor y unión, inundando tu trabajo con prosperidad y favor, inundando tu cuerpo con salud y vigor, inundando tu mente con claridad y sabiduría, inundando tu espíritu con la presencia y el poder de Dios. Esta no es una lluvia pasajera, es una inundación de bendiciones que está siendo liberada por la palabra profética de Efatá en esta noche. Las cadenas invisibles, forjadas en el miedo y en la duda, aprisionan los sueños. ¿Cuántos sueños plantó Dios en tu corazón? Sueños de un futuro mejor, de un ministerio fructífero, de una familia restaurada, de un impacto significativo en el mundo. ¿Y cuántas veces el miedo a fallar, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que los demás pensarán, o la duda sobre tu propia capacidad, sobre la fidelidad de Dios, sobre la viabilidad de la promesa, actuaron como grilletes, impidiendo que esos sueños volaran? El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. Paraliza, ciega, distorsiona la realidad.
Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. Es una herramienta del enemigo para mantenernos pequeños, para mantenernos demasiado seguros, para mantenernos lejos del propósito audaz que Dios tiene para nosotros. La duda, a su vez, corroe el fundamento de la fe. Santiago 1, 6, 7 advierte que el que duda es como la ola del mar, llevada por el viento y echada de una parte a otra, y no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La duda nos impide recibir, crea una barrera entre nosotros y la promesa. Efatá es la palabra que rompe las cadenas del miedo y de la duda. Es la orden para que el espíritu de miedo se disipe y el espíritu de poder, amor y dominio propio tome su lugar. Es la orden para que la duda sea arrancada de raíz y la certeza de la fe se establezca firmemente. Cuando Jesús dijo, Efatá, al hombre sordo y mudo, estaba lidiando con una limitación física, sí, pero también con las implicaciones espirituales y emocionales de esa limitación. El miedo y la duda pueden dejarnos sordos a la voz de Dios y mudos a la declaración de nuestra fe. Efatá abre nuestros oídos espirituales para oír la verdad que libera y suelta nuestra lengua para declarar la victoria. Muros de aflicción, erigidos por decepciones pasadas, bloquean la visión de la abundancia prometida. Quien aquí nunca enfrentó una decepción profunda, una traición, una pérdida, un fracaso, un sueño que se desmoronó. Esas experiencias dolorosas pueden convertirse en ladrillos en la construcción de muros alrededor de nuestro corazón, alrededor de nuestra mente, alrededor de nuestra alma. Muros que nos impiden confiar de nuevo, atrevernos a soñar de nuevo, creer que cosas buenas realmente pueden sucedernos. Esos muros nos aíslan, nos protegen de más dolor, pero también nos aprisionan, bloqueando nuestra visión de la tierra prometida, de la abundancia que Dios tiene para nosotros. Nos hacen creer que el dolor del pasado es el destino del futuro. Piensa en los muros de Jericó, Josué 6. Eran imponentes, infranqueables por la fuerza humana. Representaban un obstáculo masivo entre Israel y la posesión de la tierra. Pero Dios dio una estrategia inusual: marchar alrededor de los muros y al séptimo día tocar las trompetas y gritar. Y los muros cayeron. La caída de Jericó no fue resultado de fuerza militar superior, sino de obediencia a una palabra profética y a una acción de fe. Los muros de aflicción en tu vida pueden parecer infranqueables. Las decepciones del pasado pueden haber construido fortalezas que te impiden ver la luz, alcanzar la libertad, entrar en tu herencia. Pero Efatá es la palabra que resuena con la misma autoridad que hizo que los muros de Jericó se derrumbaran. Es la orden para que esos muros, erigidos por el dolor, la decepción, la incredulidad, se desmoronen ahora. Muros de tristeza, Efatá. Muros de resentimiento, Efatá. Muros de desesperación, Efatá. Muros de limitación, Efatá. Declara con fe, estos muros no quedarán en pie, Efatá. La atmósfera está cargada de una expectativa casi dolorosa. El eco de pasos sagrados resuena en el templo, cada uno un golpe en la puerta de lo imposible. Hay momentos en la vida espiritual en que sentimos esa densidad, esa cercanía de lo sobrenatural, esa sensación de que algo está a punto de suceder, pero aún no ha sucedido. Es la expectativa que puede volverse dolorosa cuando la respuesta tarda, cuando la lucha se prolonga. Pero esa expectativa también es una señal de que estamos en el umbral. Los pasos sagrados son los pasos de la fe, los pasos de la obediencia, los pasos de la persistencia en la oración. Cada paso hacia Dios, cada acto de fe, cada clamor, es un golpe en la puerta de lo imposible. Jesús dijo en Mateo 7:7, «Pedid,
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Llamar a la puerta implica persistencia, implica negarse a desistir, y la promesa es clara: al que llama, la puerta se le abrirá. Pero a veces parece que la puerta está atascada, que la cerradura es demasiado compleja, que la resistencia es demasiado grande. Es ahí donde entra la palabra profética, el decreto divino. Efatá no solo llama a la puerta, Efatá es la palabra que derriba la puerta. Es la orden para que lo imposible se vuelva posible, para que lo que estaba cerrado sea abierto de par en par. Lo imposible que estás enfrentando, la situación que parece no tener salida, la montaña que parece inamovible. Efatá es la palabra para esa situación. Efatá, ábrete, puerta de lo imposible. Efatá, muévete montaña. Efatá, resuélvete, problema insoluble. La liturgia no es un mero ritual, sino una batalla espiritual declarada, donde la fe es el arma y la palabra profética, la llave. Entender que estamos en una batalla espiritual es fundamental. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay fuerzas invisibles que se oponen al plan de Dios para tu vida, que intentan robar, matar y destruir. Juan 10:10. El enemigo no quiere que seas libre, que prosperes, que cumplas tu propósito. Usa las circunstancias, las personas, tus propios pensamientos y sentimientos para mantenerte cautivo. Pero en esta batalla no estamos desarmados. Nuestra fe es el arma que apaga los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Nuestra fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y la palabra profética, la palabra liberada con la autoridad de Dios, es la llave que destraba las prisiones. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra hablada en fe, la palabra profética declarada sobre una situación, tiene el poder de cambiar la realidad espiritual y, consecuentemente, la realidad natural. Efatá es esa palabra. Es la llave maestra que abre cualquier puerta que el enemigo haya intentado cerrar. Es el código de acceso a la bóveda de las bendiciones celestiales. Es el comando de soberanía que anula los decretos del infierno. El aire se densifica, la unción se derrama, y la jornada para romper las barreras que separan lo natural de lo sobrenatural tiene inicio, prometiendo no solo abrir puertas, sino abrir de par en par portales a la gloria de Dios. La unción es la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo para realizar la obra de Dios. Cuando la unción se derrama, la atmósfera cambia. Lo que era difícil se vuelve fácil, lo que era imposible se vuelve posible. La unción rompe el yugo, Isaías 10:27. Remueve las cargas, capacita para la sanidad, para la liberación, para la profecía, para la manifestación de los dones espirituales. En esta noche, siente la unción densificándose, derramándose sobre este lugar, sobre cada persona. Esa unción es el poder de Dios en acción, preparando el terreno para el rompimiento. La jornada para romper las barreras es una jornada de fe, de perseverancia, de obediencia, de oración, de declaración. No es pasiva, es activa. Y el objetivo no es solo abrir una puerta para una bendición, sino abrir de par en par portales. ¿Qué son los portales? Son aperturas dimensionales, puntos de acceso entre el reino espiritual y el reino natural. Cuando los cielos se abren, los portales se abren de par en par. Piensa en la visión de Jacob en Génesis 28, donde vio una escalera que unía la tierra al cielo, con ángeles subiendo y bajando. Exclamó:
ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vio un portal. Piensa en Esteban en Hechos 7:56, antes de ser martirizado, declarando: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio un portal. Efatá no solo abre puertas, Efatá abre de par en par portales para que la gloria de Dios descienda, para que la presencia de Dios se manifieste de forma poderosa, para que los ángeles ministren, para que lo sobrenatural se vuelva la norma. La gloria de Dios no es solo una luz brillante, es la manifestación de su presencia, de su poder, de su majestad, de su bondad. Es la atmósfera donde los milagros suceden espontáneamente. En este viernes de milagros, por la palabra Efatá, no estamos pidiendo una visitación, sino la apertura de un portal permanente de la gloria de Dios sobre tu vida, tu casa, tu familia, tu ministerio, tu negocio. El clamor silencioso de cada alma resuena. ¿Hasta cuándo, Señor? Este clamor es la expresión de un alma que está al límite, que agotó sus propios recursos, que reconoce su dependencia de Dios. Es el clamor que precede al rompimiento, el clamor que atrae la atención del cielo. Piensa en el clamor del pueblo de Israel en Egipto, bajo la opresión de la esclavitud. Éxodo 2:23-25. Dios oyó su clamor y se acordó de su pacto, y descendió para liberarlos. Piensa en el clamor de Bartimeo, el ciego, al borde del camino. Marcos 10:46-52. Clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo, lo llamó y lo sanó. El clamor persistente, el clamor que se niega a ser silenciado, es poderoso. E incluso el clamor que es silencioso a los oídos humanos es oído en el cielo. Dios conoce la profundidad de tu dolor, la intensidad de tu lucha, la sinceridad de tu anhelo. Oye Él: ¿hasta cuándo, Señor?, que resuena en tu corazón. Y la respuesta profética para ese clamor en esta noche es Efatá. Es la orden para que el ¿hasta cuándo? Se transforme en ahora. ¿Hasta cuándo la escasez? Efatá ahora, abundancia. ¿Hasta cuándo la enfermedad? Efatá ahora, sanidad. ¿Hasta cuándo la prisión? Efatá ahora, libertad. ¿Hasta cuándo el luto? Efatá ahora, consuelo y alegría. ¿Hasta cuándo la espera? Efatá ahora, el tiempo del favor. Las cadenas que aprisionan son múltiples, tejidas con los hilos de la experiencia humana y de la oposición espiritual. Ya mencionamos algunas, pero profundicemos. El miedo al fracaso, como una sombra persistente, susurra que el pasado de escasez dictará el futuro. Esa es una mentira directa del enemigo. Tu historia de fracaso no define tu destino. La promesa de Dios define tu destino. El pasado es una lección, no una sentencia. Pero el miedo al fracaso puede impedirte intentar de nuevo, arriesgar, dar el paso de fe que liberaría tu milagro. Te mantiene en la zona de confort de la limitación, porque allí, al menos, no enfrentas el dolor de otra decepción. La duda, veneno sutil, corroe la certeza de la promesa, cuestionando si Dios realmente se preocupa por las necesidades individuales, por las cuentas a pagar, por los diagnósticos médicos sombríos. El enemigo ama hacerte sentir que eres un caso insignificante en medio de la vastedad del universo, que tus problemas son demasiado pequeños o demasiado grandes para Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios cuenta los cabellos de tu cabeza, Mateo 10:30, que Él se preocupa por los detalles de tu vida, que Él tiene planes de prosperidad y no de calamidad para ti, Jeremías 29:11. La duda intenta convencerte de lo contrario. Te hace mirar el tamaño del problema y no el tamaño de tu Dios. Obstáculos invisibles, como murallas etéreas, se interponen. La postergación que aplaza la búsqueda,
la apatía espiritual que enfría el fervor, la influencia. La premisa termina aquí, pero podemos inferir influencias negativas, influencias demoníacas, influencias de incredulidad de otros. La postergación te dice, deja para orar mañana, deja para buscar a Dios después, deja para actuar después. Te mantiene preso en el después que nunca llega. La apatía enfría tu amor por Dios, tu deseo de buscarlo, tu pasión por su reino. Te deja tibio y la tibieza desagrada a Dios. Apocalipsis 3:16. Y las influencias negativas alrededor, las palabras de desánimo, el escepticismo de los demás, el espíritu del mundo que niega lo sobrenatural, todo eso crea una atmósfera que sofoca la fe. Efatá es la respuesta para todas esas cadenas y muros invisibles. Efatá es la declaración de que el ciclo de miedo y fracaso se rompe ahora. El pasado no dictará el futuro. Efatá. Efatá es la orden para que la duda se calle y la certeza de la fe grite más fuerte. A Dios le importa. Él ve mis cuentas. Él conoce mi diagnóstico. Él es poderoso para hacer infinitamente más. Efatá. Efatá es el comando para que la postergación y la apatía pierdan su poder sobre ti. Ahora es el tiempo de buscar. Ahora es el tiempo de actuar. Ahora es el tiempo de creer. Efatá. Efatá es el escudo contra las influencias negativas. La voz de Dios es más alta que cualquier voz de desánimo. La verdad de Dios anula toda mentira. Efatá. Vamos a sumergirnos más profundo en el significado de ábrete, cielo. En varios pasajes bíblicos, los cielos abiertos representan un momento de revelación divina, comunicación directa, derramamiento del Espíritu Santo y manifestación del poder de Dios. En Ezequiel 1:1, el profeta dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Los cielos abiertos fueron el preludio para una visión espectacular de la gloria de Dios y el inicio del ministerio profético de Ezequiel. En Mateo 3:16, en el bautismo de Jesús, leemos, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Los cielos abiertos marcaron el inicio del ministerio público de Jesús y la unción del Espíritu Santo sobre él. En Hechos 7:56, como ya mencionamos, Esteban vio los cielos abiertos antes de morir. En Apocalipsis 19:11, Juan ve el cielo abierto y a Jesús apareciendo en gloria para reinar. Los cielos cerrados, por otro lado, pueden simbolizar un tiempo de silencio divino, de poca revelación, de dificultad para experimentar lo sobrenatural. En Deuteronomio 11:17, Dios advierte a Israel que, si se desvían para adorar otros dioses, entonces la ira de Jehová se encenderá sobre vosotros y cerrará los cielos, y no habrá lluvia, ni la tierra dará su cosecha, y pereceréis pronto de la buena tierra que Jehová os da. Aquí, los cielos cerrados significan la retención de la bendición, la escasez. En este viernes de milagros, cuando clamamos Efatá, estamos clamando por la reversión de cualquier condición de cielos cerrados sobre nuestras vidas. Estamos clamando por la apertura que permite que la comunicación divina fluya libremente, que libera la unción del Espíritu Santo para operar de forma poderosa, que manifiesta la gloria de Dios en medio nuestro. Efatá es la orden para que los cielos sobre tu casa se abran, liberando paz, alegría y restauración familiar. Efatá es la orden para que los cielos sobre tu vida financiera se abran, liberando provisión, prosperidad y la capacidad de ser un canal de bendición para otros. Efatá es la orden para que los cielos sobre tu salud se abran, liberando sanidad, vitalidad y bienestar.
Efatá es la orden para que los cielos sobre tu llamado y ministerio se abran, liberando poder, frutos e impacto para el reino. Efatá no es una petición tímida, es un decreto de fe basado en la autoridad que nos fue dada en Cristo Jesús. Él nos dio las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Efatá es la palabra para desatar los cielos cerrados y atar los cielos abiertos. Hablemos más sobre rasgar el velo de la incredulidad. La incredulidad es una barrera poderosa porque opera a nivel de nuestra creencia, a nivel de nuestra mente y de nuestro corazón. Nos impide recibir porque no creemos que Dios pueda o quiera hacerlo. Hebreos 3:12 advierte: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es vista como algo malo que nos aleja de Dios. Y Hebreos 11:6 declara: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el requisito básico para acercarnos a Dios y para recibir su recompensa, su galardón, sus bendiciones. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Dice: no es para mí, no va a suceder, es demasiado bueno para ser verdad. Efatá es la palabra que desafía esa incredulidad. Es la orden para que el velo que oscurece la visión de la verdad de Dios sea rasgado. Es la orden para que la mente sea liberada de los patrones de pensamiento negativos, de los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:4-5. Estos argumentos son fortalezas de la incredulidad. Efatá es el arma espiritual que derriba esas fortalezas. Es la declaración de que elijo creer en la palabra de Dios por encima de mis circunstancias, por encima de mis sentimientos, por encima de las opiniones de los demás. Es la decisión de alinear mi mente y mi corazón con la promesa divina. Cuando Jesús dijo Efatá al hombre sordo, Él no solo abrió sus oídos físicos, sino también, simbólicamente, sus oídos espirituales para oír la voz de Dios y su corazón para creer. En esta noche, que el decreto Efatá rasgue el velo de la incredulidad en tu vida, que comiences a ver lo que antes no veías, que comiences a creer en lo que antes parecía imposible, que tu fe sea fortalecida y liberada para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Que la luz divina, como cuchillas afiladas, corte las tinieblas que nos ciegan. La oscuridad espiritual no es solo la ausencia de luz, es una presencia activa que busca mantenernos en ignorancia, confusión y opresión. Primera de Juan 1:5 dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es pura luz y su presencia disipa las tinieblas. Pero para que su luz nos transforme, necesitamos permitir que penetre en todas las áreas de nuestra vida. Las tinieblas pueden estar en nuestros pensamientos, pensamientos de derrota, de incapacidad, en nuestras emociones, depresión, ansiedad, en nuestras circunstancias, confusión, falta de dirección. El enemigo usa la oscuridad para mantenernos perdidos y desorientados. Quiere que te sientas solo, sin esperanza, sin salida. Pero la luz de Dios es su verdad, su presencia, su revelación. Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, revelando dónde pisar, mostrando los peligros, señalando la dirección correcta. Efatá es la orden para que la luz de Dios, la luz de su palabra, la luz de su presencia, penetre profundamente en todas las áreas oscuras de tu vida. Como cuchillas afiladas, corta las mentiras que te ciegan, corta los patrones de pensamiento negativos, corta las ataduras emocionales que te mantienen en la oscuridad.
Donde hay confusión, Efatá, que la luz de Dios traiga claridad. Donde hay desesperación, Efatá, que la luz de Dios traiga esperanza. Donde hay opresión, Efatá, que la luz de Dios traiga liberación. Recibe esa luz ahora. Permite que corte, que sane, que revele, que guíe. El silencio tenso de los ángeles expectantes resuena, roto solo por el crujido de las primeras cadenas espirituales que se rompen. Esa imagen es poderosa. El reino espiritual no es estático, es dinámico. Hay huestes celestiales y huestes demoníacas en actividad. Los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Aguardan las órdenes divinas y responden a la voz de la fe y a la palabra de Dios. Cuando declaramos Efatá con fe, los ángeles que estaban en silencio, esperando la liberación, entran en acción. Son los ejecutores de los decretos divinos en la esfera espiritual. El crujido de las cadenas no es solo un sonido simbólico, es la evidencia audible en el reino espiritual de que la autoridad de Cristo, liberada a través de la palabra Efatá, está deshaciendo las ataduras del enemigo. Imagina la escena. Las huestes demoníacas que mantenían las cadenas están siendo forzadas a soltar su presa. Las cadenas forjadas en el infierno se están rompiendo. El sonido de la libertad resuena en las regiones celestes. Efatá es el sonido de tu libertad llegando, es el sonido de tu sanidad manifestándose, es el sonido de tu provisión siendo liberada, es el sonido de tu familia siendo restaurada. Ya no hay silencio, es el sonido de la batalla espiritual que está siendo ganada a tu favor. La promesa de milagros planea, densa y palpable. Ya hablamos de esto, pero necesitamos sentir la densidad, la palpabilidad de esa promesa. No es algo distante, abstracto. Es algo que casi puedes tocar, casi sentir en el aire. Es como la expectativa antes de una gran tormenta, donde el aire se pone pesado, cargado de electricidad. La promesa de milagros en esta noche está así, está disponible, está cerca. Pero para hacerla tuya, se necesita más que solo estar presente. Se necesita comprometerse con fe. Se necesita extender la mano espiritual y agarrar esa promesa. Se necesita proferir la palabra que la activa. Efatá, la promesa de sanidad para tu cuerpo ahora. Efatá, la promesa de liberación para tu mente ahora. Efatá, la promesa de restauración para tu hogar ahora. Efatá, la promesa de provisión para tus necesidades ahora. No dejes que la promesa solo planee. Tráela hacia abajo por la fe. Hazla palpable en tu vida. En esta noche sagrada, bajo el manto estrellado de la esperanza, la congregación se reúne, corazones latiendo al unísono. La imagen del manto estrellado de la esperanza evoca la vastedad del cielo, la majestad de Dios, y la certeza de que, incluso en la oscuridad de la noche, hay luz y hay esperanza. La esperanza es la expectativa confiada de que Dios cumplirá sus promesas. Hebreos 10:23. Es el ancla del alma firme y segura. Hebreos 6:19. Estar reunidos como congregación no es insignificante. Hay poder en la unidad, en el acuerdo en oración. Mateo 18:19. Cuando corazones laten al unísono, movidos por la misma fe y por el mismo propósito, algo poderoso sucede en el reino espiritual. La oración colectiva y la fe compartida amplifican la fuerza del clamor. Estamos aquí juntos, no como individuos aislados, sino como el cuerpo de Cristo, unidos en un solo espíritu, con un solo propósito: ver el poder de Efatá liberado. Nuestros corazones laten juntos por la sanidad, por la liberación, por la provisión, por el avance. Nuestras voces, incluso en silencio, se unen en un coro de fe. Efatá es el clamor unificado de la fe que mueve montañas. Buscando más que palabras,
buscan un toque, una transformación, la manifestación palpable del favor divino. Las palabras son importantes, sí. La predicación es fundamental. Pero hay un anhelo más profundo por una experiencia directa con Dios. Un toque que no sea solo emocional, sino sobrenatural. El toque de Jesús sanó al leproso, Mateo 8:3, resucitó a la hija de Jairo, Mateo 9:25, restauró la oreja del siervo del sumo sacerdote, Lucas 22:51. Hay poder en el toque de Jesús. Hay un deseo de transformación, no solo un cambio superficial, sino un cambio radical que afecte el ser interior, que renueve la mente, que sane las heridas del alma. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Y hay el anhelo por la manifestación palpable del favor divino, por ver la mano de Dios en acción de forma innegable, por experimentar milagros que no dejen dudas de que Dios es real y está actuando a nuestro favor. Efatá es la palabra que invita a ese toque, a esa transformación, a esa manifestación. Es la orden para que la mano de Dios se extienda y toque tu vida ahora. Es la orden para que la transformación que tanto necesitas comience ahora. Es la orden para que el favor de Dios se manifieste de forma visible e innegable en tus circunstancias ahora. El objetivo central de la liturgia es claro y audaz: invocar el poder de Efatá para abrir las compuertas celestiales, desatar los nudos de la escasez y convocar un río de bendiciones que inunde cada vida presente. Audaz, sí, porque requiere fe para creer que una palabra dicha por nosotros, alineada con la voluntad de Dios y liberada en fe, puede mover el cielo. Pero es la fe la que agrada a Dios y la que mueve su mano. No estamos solo pidiendo, estamos invocando el poder que reside en la palabra Efatá, que es la palabra de Jesús. Estamos usando la llave maestra que Él nos dio. Abrir las compuertas celestiales. Piensa en la historia de Elías y la sequía en Israel. 1 Reyes 17:18. Por su palabra, no llovió por 3 años y medio. Y después oró fervientemente, y los cielos dieron lluvia. Santiago 5:17-18. La oración eficaz del justo puede mucho, y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si la oración de un hombre puede cerrar y abrir los cielos, imagina lo que la oración y el decreto de una congregación unida en fe pueden hacer. Desatar los nudos de la escasez. Piensa en la viuda de Sarepta, 1 Reyes 17. En medio de una hambruna terrible, su provisión de harina y aceite no se acabó, según la palabra del Señor hablada por Elías. Piensa en la viuda con las vasijas de aceite, 2 Reyes 4. Ante una deuda aplastante y la amenaza de perder sus hijos como esclavos, Eliseo la instruyó a pedir vasijas prestadas y derramar el poco aceite que tenía. El aceite se multiplicó hasta llenar todas las vasijas, lo suficiente para pagar la deuda y vivir de lo restante. Dios tiene maneras sobrenaturales de desatar los nudos de la escasez. Efatá es la palabra que activa esas maneras. Convocar un río de bendiciones. Piensa en la promesa a Abraham en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La bendición de Dios no es solo para nosotros, es para que nos volvamos un canal de bendición. El río de bendiciones inunda tu vida para que puedas ser una fuente para otros. Este es el objetivo audaz de esta noche, y por la fe declaramos que será cumplido. Cadenas invisibles, forjadas en el miedo y la duda, aprisionan los sueños. El miedo al fracaso, como una sombra persistente, susurra que el pasado de escasez dictará el futuro. La duda, veneno sutil, corroe la certeza de la promesa.
cuestionando si Dios realmente se preocupa por las necesidades individuales, por las cuentas a pagar, por los diagnósticos médicos sombríos. Obstáculos invisibles, como murallas etéreas, se interponen. La postergación que aplaza la búsqueda, la apatía espiritual que enfría el fervor, la influencia, continuando a partir de la premisa. La influencia de una cultura que glorifica el escepticismo y el humanismo, que descarta lo sobrenatural como fantasía. La influencia de voces que te dicen que seas realista, cuando su realismo está limitado por la visión natural y la incredulidad. La influencia del enemigo a través de pensamientos invasivos que plantan semillas de desánimo y desesperanza. Todas estas son cadenas invisibles, murallas etéreas que te impiden acceder a la plenitud de la vida en Cristo. Te mantienen en un estado de supervivencia cuando Dios te llamó a la abundancia. Te mantienen enfocado en los problemas cuando Dios quiere que te enfoques en las soluciones divinas. Efatá es la respuesta para cada una de estas manifestaciones de la oposición. Efatá es la palabra que rompe la cadena del miedo al fracaso. Mi futuro es dictado por las promesas de Dios, no por los fracasos de mi pasado. Efatá. Efatá es la palabra que neutraliza el veneno de la duda. A Dios le importa. Él ve mis cuentas. Él conoce mi diagnóstico. Él es poderoso para hacer infinitamente más. Efatá. Efatá es la orden para que la postergación y la apatía sean deshechas. El tiempo de la búsqueda es ahora. El tiempo del fervor es ahora. Efatá. Efatá es el decreto que anula las influencias negativas. La voz de Dios es suprema. La verdad de Dios prevalece. Efatá. Apliquemos Efatá a situaciones específicas, con profundidad. Para el área financiera, muchos viven bajo el peso de la escasez. Cuentas se acumulan. El salario no es suficiente. Deudas ahogan. La promesa de Dios en Filipenses 4:19 es: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Pero entre la promesa y la realidad, muchas veces hay barreras. Puede ser la incredulidad de que a Dios realmente le importe el dinero. Puede ser el miedo de dar diezmos y ofrendas en tiempos de estrechez, lo cual paradójicamente, Malaquías 3:10, dice que es la llave para abrir las ventanas de los cielos. Puede ser la influencia de una mentalidad de pobreza, aprendida en la infancia o a través de experiencias negativas. Puede ser la oposición espiritual directa para impedir que prosperes y seas un canal de bendición. Efatá en esta noche se aplica a tus finanzas. Efatá. Ábrete flujo de provisión. Efatá. Desátense en los nudos de la deuda. Efatá. Rómpanse las cadenas de la mentalidad de pobreza. Efatá. Sea deshecho todo plan del enemigo para retener mi prosperidad. Declaro, basado en la palabra de Dios y en la autoridad de Efatá, mi Dios suple todas mis necesidades. Las ventanas de los cielos se abren sobre mis finanzas ahora. El río de bendiciones financieras me inunda. Soy libre de la escasez. Soy un canal de bendición. Para el área de la salud, diagnósticos sombríos, dolores crónicos, enfermedades persistentes pueden ser cadenas que aprisionan el cuerpo y el alma. La Biblia está repleta de historias de sanidad. El propio ministerio de Jesús fue marcado por sanidades milagrosas. Sanó a ciegos, cojos, leprosos, sordos, mudos, paralíticos. Isaías 53:5 dice sobre Jesús: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la base de nuestra fe en la sanidad divina. Pedro reitera esto en 1 Pedro 2:24. Por cuya herida fuisteis sanados. Pero la enfermedad puede generar miedo, duda, desesperación. Puede haber influencias espirituales detrás de algunas enfermedades. Lucas 13:11-16, donde Jesús sana a una mujer que estaba encorvada hacía 18 años,
por un espíritu de enfermedad. Efatá se aplica a tu cuerpo ahora. Efatá, ábrete, camino para la sanidad divina. Efatá, desátense en las cadenas de la enfermedad crónica. Efatá, rómpanse las cadenas de dolor y sufrimiento. Efatá, sea deshecha toda opresión espiritual que causa enfermedad. Declaro, basado en la palabra de Dios y en la autoridad de Efatá, por la llaga de Jesús fui sanado. La vida de Dios fluye en mi cuerpo ahora. Toda célula, tejido, órgano y sistema de mi cuerpo funciona perfectamente, conforme al diseño original de Dios. Soy libre de la enfermedad, soy saludable. Para el área familiar y de relaciones, conflictos, separaciones, frialdad, falta de comunicación, rebeldía de los hijos, soledad, relaciones tóxicas, pueden ser muros que destruyen la paz en el hogar y en las relaciones. La Biblia nos enseña sobre el amor, el perdón, la unidad, la importancia de la familia, Efesios 5 y 6, Colosenses 3. Pero la realidad humana y la interferencia del enemigo pueden crear divisiones y dolor. Puede haber muros de resentimiento construidos por ofensas no resueltas. Puede haber cadenas de patrones familiares disfuncionales que se repiten de generación en generación. Puede haber influencia espiritual directa para sembrar discordia y destrucción en los hogares. Efatá se aplica a tu familia y a tus relaciones ahora. Efatá, ábranse las puertas para la comunicación y el perdón. Efatá, desátense en los nudos del conflicto y la separación. Efatá, rómpanse las cadenas de los patrones familiares negativos. Efatá, sean derribados los muros de resentimiento y ofensa. Efatá, sea deshecha toda influencia maligna que intenta destruir mi hogar y mis relaciones. Declaro, basado en la palabra de Dios y en la autoridad de Efatá, yo y mi casa serviremos a Jehová. El amor de Dios inunda mi hogar. La paz de Dios reina en mis relaciones. Hay restauración y unidad en mi familia ahora. Para el área de la mente y emociones, miedo, ansiedad, depresión, síndrome de pánico, pensamientos obsesivos, falta de paz, confusión mental, pueden ser cadenas que aprisionan el alma. La Biblia nos habla sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, sobre tener la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, sobre echar sobre Él toda vuestra ansiedad, 1 Pedro 5:7. Pero las presiones de la vida, traumas pasados y la batalla espiritual pueden afectar profundamente nuestra salud mental y emocional. El enemigo actúa en la mente, plantando pensamientos de mentira, acusación y condenación. Puede haber opresión espiritual que causa angustia y desesperación. Efatá se aplica a tu mente y a tus emociones ahora. Efatá, ábrete, camino hacia la paz y la claridad mental. Efatá, desátense en los nudos de la ansiedad y el miedo. Efatá, rómpanse las cadenas de la depresión y la opresión. Efatá, sean derribadas las fortalezas de pensamientos negativos y mentiras del enemigo. Declaro, basado en la palabra de Dios y en la autoridad de Efatá, yo tengo la mente de Cristo. La paz de Dios guarda mi corazón y mi mente. Soy libre de la ansiedad y el miedo. El gozo de Jehová es mi fuerza, soy liberado en mi alma ahora. Para el área del llamado y propósito, sentirse perdido, sin dirección, sin saber cuál es tu lugar, enfrentar obstáculos infranqueables para cumplir el llamado de Dios en tu vida, sentirse incapaz o indigno, pueden ser muros que te impiden avanzar en tu propósito. Dios tiene un plan único y maravilloso para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, Efesios 2:10. Nos capacitó con dones y talentos para cumplir ese plan. Pero el miedo, la duda, la comparación, las críticas, los fracasos pasados pueden paralizarnos. Puede haber oposición espiritual directa para impedir que cumplas tu destino profético. Efatá se aplica a tu llamado y propósito ahora.
Efatá. Ábrete camino hacia la claridad y la dirección divina. Efatá. Desátense en los nudos de la confusión y la indecisión. Efatá. Rómpanse las cadenas de la incapacidad y la indignidad. Efatá. Sean derribados los muros de la oposición que impiden mi avance en el propósito de Dios. Declaro, basado en la palabra de Dios y en la autoridad de Efatá: yo sé quién soy en Cristo. Yo conozco mi llamado. Las puertas se abren delante de mí. Soy capacitado por el Espíritu Santo. Yo cumplo el propósito de Dios para mi vida con osadía y poder. La aplicación práctica de Efatá no es solo repetir la palabra mágicamente. Es un acto de fe que implica alinear tu voluntad y tu voz con la voluntad y la palabra de Dios. Primero, hay que creer que la autoridad de Jesús, que profirió Efatá, está disponible para ti a través del Espíritu Santo que habita en ti. Eres un embajador de Cristo, investido con la autoridad del reino. Segundo, hay que identificar las áreas de tu vida donde hay cielos cerrados, velos de incredulidad, tinieblas, cadenas, muros, nudos. Sé específico. Tercero, hay que usar tu boca para declarar la palabra Efatá sobre esas áreas. No solo orar sobre el problema, sino declarar la solución divina con autoridad. Jesús no oró para que los oídos del hombre se abrieran. Él ordenó: Efatá. Cuarto, hay que actuar en fe, incluso antes de ver la manifestación completa. El hombre sordo y mudo no fue sanado instantáneamente por el toque. La sanidad vino cuando Jesús profirió la palabra y él actuó, comenzó a hablar. ¿Cuál es el paso de fe que necesitas dar en el área donde declaraste Efatá? Quinto, hay que perseverar. La batalla espiritual puede exigir persistencia. Continúa declarando Efatá. Continúa creyendo. Continúa actuando en fe, hasta ver el rompimiento completo. Sexto, hay que glorificar a Dios cuando el milagro suceda. Dale a Él toda la gloria, como hicieron las personas en Marcos 7:37, que exclamaron: bien lo ha hecho todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta noche, la unción está aquí para capacitarte a proferir Efatá con la misma autoridad que Jesús la profirió. Siente esa unción. Está removiendo las cargas, rompiendo los yugos. Siente el aire densificándose con la presencia de Dios. Siente el crujido de las cadenas en el reino espiritual. Siente los muros temblando. La jornada para romper las barreras comenzó en el momento en que decidiste estar aquí, en el momento en que abriste tu corazón a la posibilidad de lo sobrenatural. Y ahora, esa jornada se intensifica. No estamos solo abriendo puertas, estamos abriendo de par en par portales a la gloria de Dios. Esto significa que la manifestación de su presencia y de su poder será en un nivel mayor de lo que ya has experimentado. Significa acceso directo al trono de la gracia. Significa ver lo imposible suceder de forma más frecuente y poderosa. Significa que tu vida se convertirá en un testimonio vivo de la grandeza de Dios. El clamor silencioso: ¿hasta cuándo, Señor?, está siendo respondido ahora. La respuesta es: no más. El tiempo de la espera terminó. El tiempo de la limitación terminó. El tiempo de la escasez terminó. El tiempo de la enfermedad terminó. El tiempo del miedo y de la duda terminó. El tiempo de los muros y de las cadenas terminó. Efatá. Ahora es el tiempo de la apertura. Ahora es el tiempo de la libertad. Ahora es el tiempo de la abundancia. Ahora es el tiempo de la sanidad. Ahora es el tiempo de la paz. Ahora es el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. No vuelvas a casa de la misma manera que viniste. Algo cambió en esta noche. La atmósfera cambió. La realidad espiritual cambió en respuesta a tu fe y al decreto de Efatá. El velo fue rasgado.
Las tinieblas fueron cortadas, las cadenas fueron rotas, los muros cayeron, las compuertas celestiales fueron abiertas, el río de bendiciones fue liberado, los portales de la gloria de Dios fueron abiertos de par en par. La promesa de milagros ya no planea, aterrizó en tu vida. El toque, la transformación, la manifestación del favor divino ya no son solo un anhelo, son tu nueva realidad. Ve y vive en la plenitud de la apertura que Efatá proporcionó. Anda en la luz, disfruta de la libertad, sumérgete en el río de bendiciones. Testifica los milagros que Dios hará a través de ti y en ti. Agradécele por su fidelidad, por su poder, por su palabra que nunca falla. Agradece por Efatá. Toda la gloria sea dada a Dios, que hace infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Amén.